Muy bienvenidos, estamos iniciando una nueva transmisión a través de Soy TV, de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando en esta nueva entrevista en donde vamos a hablar de un tema que estoy segura a ustedes les preocupa, han oído mucho. Este año ha estado bastante centrado en todo lo que tiene que ver con esta temática, la temática económica. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Cómo nos afecta como país? ¿Cómo también afecta la incertidumbre que se vive internamente? ¿Y cuál son los resultados que ha tenido, cómo ha sido el impacto justamente en este sector luego del plebiscito constitucional? Así que todo eso lo vamos a conversar con nuestro invitado, a quien vamos a presentar de inmediato. Él ya es un rostro conocido de nuestro Soy TV. Él es el vocero Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Di todos tus créditos, di todas tus credenciales ahí o no? Sí, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás? Todo bien, Rodrigo. Aquí impactada igual un poco. Ya muchos lo adelantaban que si bien hoy día la economía está muy influenciada por lo que ocurre en el mundo, en donde se están viviendo días, semanas, un año bastante convulsionado, entre una especie de, si bien estamos en pandemia, pero una especie como de post-pandemia, con algunas luces de reactivación de las grandes economías. Lo interno también ha afectado muchísimo. Esta incertidumbre que teníamos previo al 4 de septiembre y que de inmediato ayer se vio en las bolsas, en el valor del dólar. Cuéntanos un poco hasta cuándo vamos a ver, no sé si denominarlo este veranito de San Juan, y si nos va a alcanzar como para terminar y a lo mejor mejorar estas proyecciones que no son muy auspiciosas para el término de 2022 por parte de los expertos. Sí, bueno, tal como tú mencionas, efectivamente, hoy día la economía está bastante convulsionada y tiene que ver fundamentalmente con elementos externos. Si bien es cierto que lo interno ha tenido algún impacto, pero ha sido fundamentalmente marginal. De hecho, tanto así que, respondiendo a tu pregunta, este efecto de posteleccionario o plebiscito en estricto rigor, la verdad es que yo diría que ya terminó. Fundamentalmente, el mercado había internalizado gran parte de un posible triunfo del rechazo. El día viernes, por ejemplo, la bolsa tuvo un incremento de poco más del 4%. Ayer observamos un nuevo crecimiento, pero ya hoy día estamos observando una baja del 2,7% hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Y efectivamente el precio del dólar nuevamente subió, que es exactamente lo contrario de lo que pasó ayer, que parte con una baja importante, no obstante después se incrementa y hoy día ya estamos en niveles de casi 880 pesos, 890 pesos aproximadamente. Por tanto, hoy día tenemos que estar pendientes fundamentalmente de lo económico. Hoy en la tarde tenemos reunión del Banco Central, donde esperamos que se informe de una nueva alza en la tasa de política monetaria, que esperamos que sea entre 50 y 75 puntos base. Porque tal como mencionábamos, estamos viviendo un tiempo convulsionado donde el crecimiento económico se está deprimiendo de manera fuerte y aún tenemos presiones inflacionarias que se arrastran del periodo post-pandemia. Entonces estamos en un proceso económico bastante complejo. Tú mencionabas el tema del Banco Central, Rodrigo, y claro, una de las medidas que ha tomado este ente es poder aumentar la tasa de interés justamente para poder frenar el tema del consumo y también la inflación, pero hay voces que dicen que quizás esta no es la medida correcta porque también se frena el consumo, que hace que en el fondo también los distintos negocios, economías vayan creciendo, evolucionando y manteniéndose quizás en esta etapa tan compleja. Tú mencionabas que se espera o la proyección es de 50 o 75 puntos base. ¿Es una buena medida seguir quizás trabajando en torno a la tasa de interés? Hoy día no tenemos más herramientas que esa, ¿no? La herramienta fundamental que tenemos para trabajar respecto a la inflación es la tasa de interés. Y hoy día tenemos una inflación aún del 13,1% y esperamos que siga creciendo por 1 o 2 meses más y que recién a partir de octubre y noviembre empecemos a observar una tendencia a la baja. Esto implica que necesariamente se deben generar ciertas alzas. Ahora, yo en lo personal esperaría que esta fuera la última. Si bien es cierto que hay analistas que señalan que después de esta, que esperamos que llegue la tasa aproximadamente al 10,5%, esperaría una siguiente alza de 50 puntos base. Yo esperaría que esta fuera la última, fundamentalmente porque
creo que se va a generar un impacto negativo sobre el crecimiento que ya viene evidentemente debilitado, porque esto es recordar que estamos en una situación bastante anómala o bastante extraña, que es este proceso de bajo crecimiento económico con grandes cifras de inflación. Entonces yo creo que llevar la tasa hoy día hasta el 10,25 o 10,5%, yo creo que ahí debiésemos limitarnos y observar un poco esta tendencia a la baja para no afectar tanto el desempleo, que evidentemente generaría un problema para el próximo año. Hay quienes piensan que este tipo de temas de repente, y lo hemos mencionado cuando hemos conversado sobre temas como en el fondo tantos factores afectan al tema económico. Alguien podría decir, oye, a mí lo de la tasa de interés no me afecta, pero sí, nos afecta a todos en el bolsillo directamente. Yo creo que todos estamos muy ansiosos de saber o de quizás algún tipo de proyección que nos diga. Tú mencionabas el tema de poder empezar a ver unas bajas quizás en algunos precios, en algunos sectores. ¿Realmente vamos a llegar quizás, no sé, a ver precios que teníamos pre-pandemia o antes de que ingresáramos a este periodo tan complejo que vive el mundo, o se van a mantener ahí una vez que quizás se logre controlar hoy día este proceso de inflación que aparentemente ha costado y va a costar que se pueda controlar? ¿Se ve inmediatamente? ¿La gente lo va a percibir o es un proceso bastante lento al que nos vamos a insertar, en el que nos vamos a insertar? Yo creo que es muy difícil percibir bajas en los precios. Lo que sí es fácil, va a ser fácil de percibir, va a ser un estancamiento en el crecimiento en los precios. O sea, los precios van a tender a permanecer mucho más estables. Algunos precios que van a bajar y que ya esa es una súper buena noticia, que desde la próxima semana esperamos que empiecen a bajar el precio de las bencinas y que esta semana haya un estancamiento en el precio de las bencinas. Esto fundamentado no por el plebiscito, sino que por el resultado del plebiscito, sino que fundamentado en la baja en el precio del petróleo y en la baja que hemos tenido en el precio del dólar. Entonces ya eso es importante porque esto debiese arrastrar a una cierta cantidad de precios. Insisto, no esperamos necesariamente que bajen, pero sí esperamos que por lo menos no sigan subiendo. Y así lo podríamos proyectar hasta finales de 2022, Rodrigo, porque vienen también periodos en que el tema del consumo, de los servicios, como que tiende al alza en nuestro país, pensando en que vienen las fiestas de fin de año, pensando, bueno, todo parte con las fiestas patrias también, en donde la gente recibe el tema de los aguinaldos, tiende a comprar, viajar, sobre todo pensando en que hay un fin de semana largo de por medio, y después todo se corona con el tema de las vacaciones. Es probable que ya para ese periodo podamos ya ver esa estabilización o también un crecimiento en este tema del consumo, sobre todo. No lo estoy hablando de mala manera. Alguien que me pueda escuchar puede decir, oye, está súper interesada en el consumo, pero finalmente el consumo es el que va dándole combustible, por decirlo de alguna manera, también a la economía. Efectivamente. Bueno, si no consumimos no podemos producir, y si no producimos no tenemos empleo y no tenemos ingresos. Esa es más o menos la lógica. Bueno, como te decía, fundamentalmente lo que estamos esperando ahora es que tanto en septiembre tengamos nuevamente un IPC bastante alto. Esperamos que en octubre también sea un poco alto y ya lo que esperamos es que en noviembre y diciembre ya empecemos a observar tasas más bajas. Entonces, efectivamente, ya eso es un elemento importante. Ahora, respecto a los niveles de consumo, efectivamente lo que estamos esperando es que haya una disminución en el consumo, porque fundamentalmente esto orientado en que hoy día lo que se supone no debe hacer la gente es endeudarse. Por tanto, esperamos que en este caso, en las fiestas de fin de año, el consumo sea un tanto menor o a lo menos igual que en comparación con el año anterior. Porque, insisto, observamos que es un poco lo que busca la política monetaria, ¿no? Disminuir, frenar el consumo para que los precios no crezcan de manera importante. Ustedes están siguiendo esta entrevista a través de Soy TV de Soy Chile. Estamos con el economista de la Pontificia Universidad Católica, Rodrigo Palma, con quien estamos evaluando esta situación económica post plebiscito, en el que muchos avisoraban que ya el tema de la certeza podría dar ciertos indicadores, por ejemplo, que vimos en la bolsa, pero que Rodrigo nos ha explicado
pareciera que fueron fugaces ahí estos resultados. Rodrigo, tú mencionabas el tema de los empleos, que también es otro tema importante, y se ha hablado mucho de cómo también la institucionalidad a través del gobierno puede impulsar la generación de empleos, que también es un tema que siempre está revisándose, preocupa en muchos sectores, pero también ahora se le ha agregado un siguiente componente, estos empleos de calidad, empleos que se perdieron durante la pandemia y que en algunos aspectos se han recuperado, pero que en otros ha sido muy difícil volver a reactivarlo. ¿Cómo estamos en ese aspecto? En la generación de empleo, la verdad es que la generación de empleo ha venido creciendo en los últimos meses. No obstante eso, lo que estamos esperando hoy día es que haya nuevamente un freno en la generación de empleos. Por tanto, podríamos observar a final de este año y principios del próximo, tal vez el mes de marzo, fundamentalmente después que pase el periodo de vacaciones, fundamentalmente, debiésemos observar un crecimiento en el desempleo, porque no olvidemos que estamos esperando que el próximo año crezcamos 0%. No hay un crecimiento económico. Por tanto, es sumamente relevante que exista por parte del gobierno, en este caso, una preocupación respecto de una política pro empleo, porque efectivamente lo que esperamos hoy día, siguiendo la tendencia tal cual, esperamos que haya un aumento en el desempleo de manera bastante importante, que son las condiciones claras de este proceso recesivo en el cual nos estamos recién adentrando. Ahí puse, yo a propósito que tú mencionabas el tema de la recesión, hace algunas semanas se le preguntaba a las autoridades si estábamos ya bueno, hay muchos que hablan de esta recesión técnica, también del tema de las estanflaciones. ¿Estamos en esos puntos o no de nuestra economía, Rodrigo? Yo te diría que no. Cuando hablamos de recesión técnica hablamos de 2 trimestres de crecimiento negativo. Efectivamente tuvimos el primer trimestre del año con un crecimiento negativo y el segundo trimestre tuvimos un crecimiento de menos 0,001, algo así. Por tanto, la verdad es que está demasiado en el límite. Yo no diría que estamos aún en una recesión técnica. Además que el concepto de recesión técnica es un tanto estrecho, ¿no? Ya, por ejemplo, el National Bureau of Economics en Estados Unidos lo que está utilizando es otro concepto donde no solamente está combinando el crecimiento económico, sino que además lo está combinando con un siguiente factor que es el desempleo. Observamos y se establece finalmente que si es que se observa un decrecimiento de la creación de empleo de más de un 0,5%, recién estamos hablando de un proceso de recesión. Y en este caso no observamos eso hasta el momento. Si bien es cierto que observamos un crecimiento económico negativo en el primer trimestre, en el segundo es casi cero, no observamos este decrecimiento en el nivel de empleo. De hecho, si lo comparamos con Estados Unidos, hoy día Estados Unidos estaría dentro de una recesión técnica. No obstante, las autoridades no están preocupadas. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque el empleo en Estados Unidos ha ido creciendo. Por tanto, efectivamente no estamos en esa situación y en estricto rigor, el proceso de estagflación, yo diría que aún no entramos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en los últimos periodos el crecimiento económico ha ido creciendo mucho menos, pero no olvidemos que el último I+X fue de 1%. Por tanto, evidentemente estamos creciendo mucho más lento, pero estamos creciendo. Entonces yo esperaría que si tuviésemos que definirlo como un proceso de alta inflación y estancamiento económico, eso debiésemos observarlo fundamentalmente para más a final de este año y principios del próximo año, donde efectivamente vamos a observar tasas de crecimiento cero o de frentón negativa y esto asociado a altos niveles de inflación. Por lo tanto, yo diría que no estamos en un escenario de recesión y segundo, que aún no entramos a este escenario de estagflación, pero que sí esperamos entrar a eso a final de año. Rodrigo, y ahí también otro de los puntos que preocupa, se ha mencionado, es el tema de la inversión. Estaba muy ligado también con el tema político, había preocupación, se ha hablado mucho de que capitales extranjeros lleguen a nuestro país o los mismos capitales chilenos saliendo de nuestro país. ¿Debería eso también estabilizarse luego de los resultados del plebiscito o también va a depender mucho de cómo se vaya moviendo lo externo, ya sabiendo que tenemos algunas certezas internas? Sí,
Yo creo que, bueno, en lo internacional no podemos hacer mucho, ¿no? En realidad, ahí efectivamente, el entorno internacional no termina afectando. La mayoría de los países están entrando en procesos recesivos. Los Estados Unidos están ahí en la discusión si están o no están en recesión. En Europa se están preparando para un proceso recesivo, por tanto, evidentemente, los fondos de inversión no fluyen en momentos donde la economía está pujante, ¿no? Eso primero, desde la perspectiva internacional. Y desde la perspectiva nacional, efectivamente, hoy día siento yo que tenemos más certeza que las que teníamos hasta la semana anterior. Y la certeza fundamental, yo creo que es la que entrega un poco la ciudadanía, de decir, sí, es cierto, queremos una reforma constitucional, queremos una constitución distinta a la que tenemos ahora, pero no queremos una que genere ciertos niveles de inestabilidad. Por tanto, entiendo que el margen de acción se ha ido estrechando y eso evidentemente va entregando una mayor cantidad de certeza en la sociedad finalmente y efectivamente en este caso para los inversionistas. Finalmente Chile sigue siendo un país atractivo para invertir, dependiendo del tipo de inversión que se desarrolle, pero no deja de ser un país atractivo. Rodrigo, desde esa perspectiva, hoy día en el hemisferio norte, y también países como China, que son importantes desde su perspectiva económica, sobre todo para Chile, van a entrar a un periodo de otoño, luego a fines de 2023 invierno también. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Por el tema del COVID, que si bien hoy día las restricciones están bastante más laxas, no hay tanta restricción, igual de todas maneras hace algunos meses también, iniciando la temporada de primavera en China, se vieron brotes de COVID, que eso hizo que, por ejemplo, los puertos se cerraran y costara que muchos barcos salieran, y eso se ha apuntado como uno de los factores para que muchos productos encarezcan sus precios. ¿Deberíamos estar atentos a eso también dentro de las próximas semanas? Absolutamente. Nosotros hoy día, los últimos 2 años y medio han sido momentos de mucha inestabilidad. Es por eso que en realidad hacer proyecciones es muy difícil, porque tenemos que estar atentos día a día a lo que está sucediendo a nivel mundial. Efectivamente, tal como tú mencionas, por ejemplo, tenemos que Europa está entrando en este proceso para entrar en otoño, en invierno, y especialmente países como Alemania hoy día están en una tremenda encrucijada, porque gran parte de su sistema de calefacción es a gas y depende de Rusia, y Rusia ya cortó el gas hacia Alemania. Entonces, estamos a puertas de ciertos hitos, ciertos hechos que no sabemos cómo se van a desarrollar, que tienen que ver con cómo los países, en este caso europeos, que dependen del gas ruso, van a ser capaces de sortear esta situación. Y esto podría traer problemas en el precio de los combustibles, como en su momento se generó problemas en el precio de los cereales, ¿verdad? Que por varios meses tuvieron precios altísimos, que llevó a que los cereales aumentaran su precio de manera importante, a que el aceite aumentara su precio de manera importante. Por tanto, hoy día el mundo está muy convulso. Insisto, primero por la pandemia, tal como mencionas tú, y segundo, no es de olvidar que hay un proceso de una guerra que se está desarrollando y que afecta a uno de los países más importantes del mundo, como es Rusia. Entonces, está un momento donde tenemos que estar en realidad atentos a todo. Hace una semana atrás me preguntaban, ¿cuál es tu proyección para el precio del dólar? O cuando el precio estaba a 1.000 pesos, me preguntaban si era bueno comprar o vender. Y yo les decía, la verdad es que no sería capaz de anticiparme, porque hoy día, todos los días recibimos noticias distintas de Estados Unidos, de Europa, del propio Chile, noticias de la guerra, noticias de la pandemia. Entonces la verdad es que hoy día son demasiados los insumos como para poder hacer una proyección. Hay que estar siempre atento hoy día a lo que está pasando. Rodrigo, la economía entonces no ha todavía, porque leía, creo, hace un par de semanas que decía, bueno, la economía ya absorbió el tema de lo que estamos viendo ahora, es un mundo y una economía donde está incluido la variable guerra. ¿Todavía no o ya sí? Sí, ya lo absorbió. Yo creo que en gran parte sí. O sea, lo que ha podido estar en medio hoy día, lo que estuvo en medio hoy día, que fueron fundamentalmente granos y aceite. Y efectivamente nos produjo un problema enorme a la mayoría de los países, donde ha habido un aumento del 60% si comparamos con los últimos 2 años de los alimentos, de la canasta de alimentos según la FAO.
Entonces, claro, ese efecto sí, yo creo que está internalizado y de hecho ha habido una disminución ya producto de este acuerdo que llega a Turquía, ¿verdad? Que está un poco siendo intermediario entre los rusos y los ucranianos para poder liberalizar en este caso los granos. Pero siempre se van generando otros elementos, como insisto, por ejemplo, ahora el gas, donde hay países como Francia que han tenido que reactivar, ¿verdad? Centrales nucleares para poder generar energía. No obstante, hay países como Alemania que siguen siendo dependientes del gas ruso. Por lo tanto, ahí tenemos un nuevo elemento que aún no ha sido internalizado porque aún no surge. Está ahí como un posible foco de conflicto, entonces tenemos que ver cómo se desarrolla. Les ha tocado duros a los economistas, por lo menos este año, con esto de estar atentos a tantos factores que no dan tregua finalmente como para poder hacer algún tipo de proyección. Y en ese aspecto, Rodrigo, ya para ir dándole el cierre, porque nos imaginamos que tienes ahí una agenda bastante ocupada, ¿qué se le puede decir? Yo me gusta siempre bajar estos temas a los bolsillos de las personas. Yo lo mencionábamos a lo largo de esta entrevista que vienen fechas importantes, las fiestas patrias, las fiestas de fin de año, las vacaciones también que mucha gente las planifica, esta ansiedad un poco por, no sé, la compra de regalos en Navidad, por ejemplo. ¿Cómo deberíamos ir moviéndonos, sobre todo las personas que quizás tienen un trabajo, que tienen un sueldo con el que pueden disponer algunos dineros? ¿Cuáles son las alertas a las que deberían estar pendientes y cómo moverse finalmente de aquí a que termine este 2022? Sí, yo creo que la alerta fundamental hoy día es evitar lo máximo posible el endeudamiento, tratar en la medida que si uno tiene un cierto ingreso, limitar los gastos para, si tienes deuda, ir tratando de saltar esa deuda porque las deudas hoy día están demasiado caras. Eso es lo fundamental hoy día, tratar de no endeudarse, tratar de disminuir los gastos a lo menos que sean exactamente igual que los ingresos y si podemos bajarlo un poquito más e ir saltando las deudas, yo creo que ese es el mejor escenario y revisar y planificar. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento que si cuando estamos un poco más apretados de dinero, si planificamos de buena manera cuáles van a ser nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos y cómo van a ser nuestros gastos, yo creo que podemos ordenarnos y organizarnos de mejor manera. Inclusive acá hay un elemento bastante interesante que dice relación con el consumo de alimentos. Hace un tiempo atrás leía un estudio, ¿verdad?, que señalaba que aproximadamente el 15% del gasto que realizan las familias hoy día en Chile en alimentos van a la basura. Y fundamentalmente es por la falta de planificación. Por tanto, considero súper importante, insisto, planificar, observar cuáles son los ingresos de la familia, tratar de ajustar los gastos a ello y planificar elementos tan entre comillas sencillos como planificar la alimentación, ver cuáles son las cuotas o las raciones que se va a comer cada persona y evidentemente ahí derivar a aquellos lugares que tienen precios menores. De hecho, aquí es imposible que yo venga un poco a dar clases a las dueñas de casa porque ellas son las que mejor lo hacen, ¿verdad? Hoy día mucha gente ha cambiado su estructura de compras, ¿verdad? En este caso del supermercado, nos pasábamos muchas veces a las ferias libres que tienen precios mucho más accesibles, ¿verdad? Vamos cambiando nuestras conductas de consumo. Antes si alguien podía consumir más carne roja, hoy día está variando a algún tipo de carne blanca, ¿verdad? Que son un poco más económicas. Y esa es un poco la lógica, ir ajustando la canasta de consumo hacia el nivel de ingresos para no tener que endeudarse o sobreendeudarse. Insisto, dentro de lo posible tengo súper claro que hay familias que no pueden evitar eso porque sus ingresos son demasiado bajos, pero dentro de las posibilidades tratar de evitar gastar más de lo que se ingresa. Oye, qué buen dato ese al final, el tema del desperdicio, muchas veces la no planificación y el desperdicio es una pérdida para todos, porque no solamente estamos afectando a nuestro bolsillo, sino que también al planeta. Rodrigo, temas de compras de inmuebles, es un buen momento, sabemos que está muy complejo, la banca también ha tomado sus resguardos al respecto, pero también sabemos que en el fondo el sector inmobiliario es una buena temperatura, toma bien la temperatura de cómo va nuestra economía. Hay quienes dicen que se ha reactivado en algunos puntos, pero son cifras de algunos meses. ¿Es un buen momento para pensar en eso? Bueno, yo soy bastante crítico del mercado inmobiliario hoy día, ¿no? Creo que los precios están demasiado elevados, siento que ahí hay elementos de una burbuja inmobiliaria que hay que revisar. Los precios están demasiado elevados, siento que hay bastante especulación. Esto tiene elementos de por qué cómo se explica esto, ¿no?
pero hoy día los precios están demasiado elevados y efectivamente los bancos hoy día están elevando sus restricciones. Por tanto, yo no sería capaz yo de decirle a alguien que es bueno hoy día realizar una compra inmobiliaria. Insisto, las tasas no han variado mucho. En algún momento subieron bastante y a partir de que se restringió un montón la solicitud de crédito, volvieron a bajar las tasas de los créditos hipotecarios, que debe estar hoy día en torno al 4,5 aproximadamente por ciento. Pero el problema en el mercado inmobiliario va más fundamentalmente por los niveles de precio. Los inmuebles están a precios que son privativos fundamentalmente y eso yo creo que es un grave problema. Rodrigo Palma, economista de la Pontificia Universidad Católica, conversando con Soy TV de Soy Chile. Le estamos tomando el pulso ahí a la economía luego de este plebiscito que ha tenido su efecto, pero el mismo Rodrigo ahí nos indica que ya se está notando que está pasando este efecto post elecciones, así que vamos a estar siempre muy atentos porque el tema económico nos tiene que interesar a todos y la idea es que podamos estar lo mejor informados para tomar también las decisiones más correctas y que apoyen a nuestras economías ahí locales, familiares, etcétera. Rodrigo, quiero agradecer el tiempo que nos has destinado en Soy TV. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas tardes. Que estés muy bien, Rodrigo. Ahí lo teníamos, Rodrigo Palma, economista de la Pontificia Universidad Católica, oye, comentándonos el tema económico. También le logramos sacar algunos datos para que ustedes estén súper atentos y puedan tomar las mejores decisiones. Ya lo dijo, no es un buen momento para endeudarse, las deudas están muy caras, pero si hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo de manera planificada. Planifíquense. Oye, buen dato ese que nos daba con respecto a poder planificar, a evitar el desperdicio. ¿Cuánto a veces uno bota porque o compró mucho, o no se dio cuenta que tenía, etcétera? Hay que tratar de planificarse y así evitar estos gastos que son pequeñas fugas. El gasto vampiro, el gasto chiquitito que le llaman también, que puede causar bastantes estragos, y pasamos desde la macroeconomía a las economías más pequeñas, el bolsillo que a tanto a muchos quieren cuidar. Oye, gracias por seguirnos.